Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre introducción a Machine Learning con Python y Scikit-Learn. Mi nombre es Fernando González Prada. Soy instructor de Accredited College desde hace 16 años. Y soy consultor independiente. Trabajo básicamente con base de datos, business intelligence, y desde hace muchos años también trabajo, primero empecé con data mining, y con el tiempo me fui migrando a todo lo que es ahora data science, que es un poco, digamos, el hermano mayor, ¿no?, de lo que es data mining. Y estoy trabajando también como consultor, todo lo que es analytics y de big data. Y habitualmente trabajo con partners de analytics de Microsoft y con Microsoft inclusive. Ese es un poco el nivel de exposición que tengo a estas herramientas. Con lo cual espero, que este webinar que preparamos sea de interés y que sirva como para un puntapié para que puedan iniciar un camino nuevo, un camino quizás de cambio profesional o de ampliación de skills, ¿no? Les paso un poquito a contar lo que vamos a ver. Este webinar va a durar aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora. Dependerá un poco de las preguntas que vayan surgiendo. Vamos a hacer algunas pausas para preguntas, eso lo va a manejar la moderadora. Así que, la idea de este webinar es mostrarles, como dice el nombre, una introducción a lo que es Machine Learning con Python. Cuando digo una introducción es más que nada mostrar los conceptos básicos de cómo partimos de cierta información que ya disponemos, cómo hacemos un procesado básico de la información y cómo con esa información procesada podemos alimentar algún modelo de Machine Learning para generar predicciones. No sé realmente ustedes si tienen algún tipo ya de exposición a Machine Learning, si conocen de qué se trata. Calculo que todos saben, digamos, por el nombre de qué se trata, mínimamente. Acá el único requerimiento para este webinar es un poco conocer algo de desarrollo. Si conocen algo de Python, mejor, porque van a entender mejor, pero cualquiera que haya desarrollado en algún lenguaje no le va a ser difícil poder seguir un poco el código Python que estamos generando. Ahora que acabo de nombrar, que trabajamos con Python, seguramente conocerán que hay dos grandes lenguajes hoy por hoy que se usa mucho para Machine Learning y todo lo que es Data Science, que son Python y R. La pregunta es por qué en este caso vamos a trabajar con Python, ¿no? Me imagino. La realidad es que los dos son grandes lenguajes, o sea que podemos hacer prácticamente todo lo que querramos con ambos lenguajes, con lo cual muchas veces es más que nada un tema de preferencia. Sin embargo, si yo trabajo con los dos lenguajes, si a mí me preguntan, mira, vamos a empezar un proyecto nuevo, o vamos a empezar a hacer data science en la empresa, ¿para qué lado voy? ¿Para R o para Python? Si a mí me preguntan, yo me inclino más por el lado de Python, porque Python es un lenguaje de uso general, aparte de Machine Learning, con lo cual hay muchísimas más librerías para hacer lo que querramos. Es más fácil también poner dentro de una aplicación modelos de Machine Learning con Python que con R. Y también todo lo que es Deep Learning y inteligencia artificial, que ya seguramente habrán oído nombrar, está mucho más relacionado con Python que con R. Por ejemplo, si queremos trabajar con TensorFlow o librerías similares, la realidad es que tenemos que trabajar con Python. Y si ven, en R se pueden utilizar, en realidad lo que se hizo, hubo gente que escribió una capa en R que consulta a Python en segundo plano. Entonces va a haber mejor performance con Python. La verdad es que Python, tiene un conjunto de librerías muy potentes, y eso es un aspecto no menor. Si queremos integrar esto dentro de un sistema, es también más fácil de mantener con Python el entorno. El entorno en R es bastante más desorganizado, hay muchísimos paquetes distintos. En cambio, en Python tenemos un par de librerías que nos dan muchos paquetes para poder trabajar con Machine Learning y todos con el mismo modelo. Ahí también nos lleva a la pregunta de por qué Scikit-Learn.
Bueno, scikit-learn es la librería más conocida para Machine Learning con Python. Scikit-learn nos provee de una interfaz que es igual para todos los algoritmos que podamos utilizar, con lo cual uno tiene que conocer las particularidades del algoritmo, pero la forma de cómo yo voy a levantar los datos, la forma de cómo le voy a instanciar un modelo y cómo voy a hacer las predicciones, es igual para todos los algoritmos que están en la librería. En cambio, con R es un tema más complicado porque hay muchas librerías sueltas y a veces tenemos que andar viendo cómo homogeneizar todo eso. Pero bueno, honestamente, se puede trabajar con cualquiera de los lenguajes, podemos usar la mayoría de las cosas. También, desde mi experiencia, creo que Python es un lenguaje más simple de aprender que R, sobre todo para la gente que empieza de cero, o gente que por ahí viene de trabajar como analista, o gente que viene del lado de BI y sin tener una experiencia muy fuerte en desarrollo. R es un poquito más complicado. Y bueno, R y Python, bueno, la famosa discusión, ya charlamos un poco de eso. ¿Qué otro lenguaje sí o sí tienen que saber para elaborar en Data Science? Básicamente es fundamental saber trabajar con SQL. Sea con Python o con R, SQL es un lenguaje fundamental que si no lo manejamos bien no podemos avanzar en Data Science realmente. Pero bueno, eso en realidad bueno, es un tema aparte, no tiene que ver con este webinar, solo lo menciono a título ilustrativo. Bueno, entonces comenzamos puntualmente con el contenido de lo que vamos a ver hoy en este webinar. La idea es trabajar con las librerías principales de Python y vamos a trabajar con un conjunto de datos bastante conocido, que es el conjunto de datos de Titanic, donde tenemos datos que muestran la lista de pasajeros con el Titanic, si sobrevivieron o no. La idea es, de acuerdo a esos datos, armar un modelo que nos permita predecir que con determinados datos que pasemos a un predictor nos diga si esta persona sobrevivió o no sobrevivió. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es cargar las librerías que vamos a utilizar. NumPy es una librería que se usa para manipular arrays y matrices. La realidad es que, bueno, scikit-learn, que es la librería principal de Machine Learning, está basada en NumPy. Todo lo que es Data Science en Python tiene raíces en NumPy. Las librerías lo que hacen es poner una capa por encima de NumPy para trabajar. Podríamos escribir si quisiéramos un modelo de cero en NumPy, pero bueno, no es práctico y bueno, lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces NumPy es la librería base que acá la vamos a usar solamente para llamar a unas predicciones, nada más, para crear un array. Luego tenemos una librería muy útil y es la librería en la que quizás pasen más tiempo trabajando, que es Pandas. Pandas es una librería impresionante, está muy buena para todo lo que es manipulación y manejo de los datos. Entonces, ¿por qué digo que la van a usar más que otras herramientas? Porque, lamentablemente, la mayor parte del tiempo dentro de un proyecto que implica Machine Learning va a estar más del lado de la preparación de los datos que de la explotación en sí de los datos y de los llamados modelos, con lo cual la preparación consume mucho tiempo. Y también se usa para lo que es la exploración de los datos, que vamos a ver un poco ahora cómo analizamos un dataset. O sea que Pandas es la librería que se usa como todos los pasos previos a ya ejecutar Machine Learning. Y bueno, scikit-learn es la librería de scikit-learn que les comentaba recién, con lo cual todo lo que hagamos de Machine Learning en este webinar va a estar basado en scikit-learn. Y luego tenemos dos librerías más, que es Matplotlib y Seaborn. Son dos librerías que nos permiten crear gráficos, usar visualizaciones. Matplotlib es la librería básica de gráficos en Python. Con Matplotlib podemos hacer lo que querramos, pero muchas veces con mucho código y quizás no con una apariencia tan atractiva. En R, los que si alguien ya conoce algo de R y ha trabajado, hay unas librerías como ggplot2 que con muy poco código permiten hacer gráficos muy atractivos, ¿no? Bueno, hacer eso con Matplotlib es bastante complicado, lleva mucho código. Con lo cual hay otras librerías que lo que hacen es enmascarar Matplotlib y nos dan APIs más fácil de usar. En este caso, Seaborn es la que vamos a usar nosotros.
a mi juicio es la librería más interesante para poder crear visualizaciones y que tengan una apariencia interesante y que no lleve tanto código. Entonces, como primer paso, lo que hacemos es cargar las librerías. Yo estoy utilizando Jupyter Notebooks, los que ya lo conocen lo habrán notado. Para los que no conocen Jupyter Notebooks, les cuento. Yo en Python puedo desarrollar con cualquier entorno de desarrollo que soporte Python. Puedo desarrollar, si quieren, también con editores de texto, como Sublime Text, Visual Studio Code. Bueno, se puede programar con el entorno que nos parezca más cómodo. Lo bueno de trabajar con Jupyter Notebooks es que me permite intercambiar código, organizar bien la salida del código, por ejemplo, los gráficos, y a su vez nos permite poner texto en el medio para explicar. Por ejemplo, acá donde dice importación de datos, bueno, esto es también un pedazo de código que está puesto acá en Jupyter Notebook, pero que se renderiza como Markdown en vez de renderizarse como código. Entonces nos permite armar algo más interactivo y también esto sirve para, por ejemplo, pasar a otras personas el notebook y que lo puedan tratar de reproducir. O sea, es mucho más atractivo y más fácil de utilizar de esta manera. Entonces, en Jupyter Notebook yo tengo celdas con código y celdas con Markdown. Pero bueno, no hace falta que hablemos mucho más de eso, lo pueden investigar por su cuenta. Acá como segundo paso lo que hago es imprimir las librerías, más que nada para que si ustedes lo quieren esto de reproducir después, porque bueno, vamos a subir también el código, el documento completo y el dataset para que si quieren pueden reproducirlo. Es siempre bueno en el proyecto poner en algún lugar, o al principio o al final, un resumen de todas las librerías que estamos utilizando y que digan la versión que tenemos, más que nada para, si tenemos alguna incompatibilidad cuando lo reproducimos a otra máquina, saber que es por ese lado. Así que acá está el título descriptivo solamente. Y bueno, entonces pasamos primero a importar los datos. Lo que hago acá es utilizar el comando read CSV, que es de pandas. Pandas lo pusimos como prefijo PD acá en la importación. En el import le puse como prefijo PD, con lo cual todo lo que empiece con PD acá va a ser pandas. Acá lo que hace es levantar el archivo CSV Titanic Data y lo va a guardar en una estructura llamada Titanic Data. Esta estructura se la conoce como data frame. El data frame es una estructura que, para los que ya han trabajado, por ejemplo, con Excel o con archivos planos, es una estructura tabular que básicamente contiene columnas y filas. Y cuando llamo acá al comando con print, se llama la propiedad shape, lo que hace shape es mostrarme la cantidad de filas y de columnas que tiene el data frame. El data frame va a ser la estructura que vamos a usar para manipular los datos en pandas. Este 891 me está diciendo que esta es la cantidad de filas que tiene el data frame y que tiene 12 columnas. Ahora, esta estructura, ¿qué tiene internamente? Bueno, vamos a dar una pequeña inspección. Vamos a ver las primeras 10 filas con head y un número. Lo que hacemos es pedirle a pandas que me muestre los primeros 10 registros o filas del data frame. Y bueno, acá tenemos una primera preview. Acá acostadito van a ver, es una columna que dice de 0 a 9 con negrita. Esto es el índice del data frame. Por el momento no lo vamos a utilizar, así que ignórenlo. Y tenemos varias columnas acá. La que más nos interesa es survive, que me indica con 0 y 1 si el pasajero sobrevivió o no al naufragio del Titanic. Si tiene 0 es porque no sobrevivió, si tiene 1 es porque sobrevivió. Después tenemos también la clase. La clase indica, es como en el avión, ¿no? Turista, primera, business. Bueno, acá la clase es en qué parte del barco estaba embarcado ese pasajero. Tenemos el nombre, el sexo si es masculino o femenino, la edad también del pasajero y tenemos acá un campo que me indica si tenía esposos o hermanos embarcados con él, el pasajero, y si tenía padres o hijos embarcados. Bueno, acá en este caso el valor 1, 2, 3, lo que sea, es un valor, digamos, continuo.
Siempre tenemos otros datos más que son, bueno, el número de ticket, cuánto pagó, el número de camarote y en qué puerto embarcó. Esta es la info con la que contamos para ver realmente cómo podemos llegar a predecir, de acuerdo a las características, si la persona pudo sobrevivir o no. Entonces, como yo tengo que estar acá estimando si la persona sobrevivió o no, este modelo de predicción va a ser un modelo de clasificación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es tratar de clasificar a los datos que tenemos de acuerdo a una o más categorías. Como en este caso yo tengo dos estados posibles que son 0 y 1, lo que decimos que es un modelo de clasificación binaria en este caso porque son solamente dos valores posibles. Entonces, para ver primero qué modelo vamos a utilizar y cómo vamos a pasar los datos, hay que empezar un poco a entender los datos y pensar también los datos que tenemos, realmente cuáles pueden tener valor predictivo o cuáles no lo tienen. Para esto es importante tener conocimiento del área en la que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en compañía de seguros, tenemos que tener conocimiento, si queremos analizar fraudes, tenemos que tener conocimiento de cómo son los fraudes habitualmente, qué características intervienen en la operación, para ver, bueno, cómo podemos modelar los datos. Tenemos que también tener los datos que expresen ese evento que queremos medir, ¿no? Y predecir. Y a su vez, además de poder, de tener, digamos, analizado, tenemos que tener ya también el problema definido. Obviamente esto no es tema del webinar, porque acá yo tengo los datos ya dados y sé que tengo que predecir si sobrevivió o no. Pero es muy importante siempre poder tener bien achicado el problema para saber exactamente qué quiero medir y ver con qué datos los puedo medir. Y el tema también de ver con qué datos los puedo medir es muy importante, porque muchas veces queremos medir algo en lo cual no tenemos datos. Entonces tenemos que empezar a generar los datos de alguna manera, o si los tenemos pero no nos sirven del todo, tenemos que ver de alguna manera quizás de mejorarlos. Bueno, un tema aparte, pero lo comento. Acá tenemos los datos ya directamente dados a nosotros. Cuando yo hago como acá, que voy a clasificar datos, y tengo ya etiquetado los valores, yo tengo acá que lo que yo quiero predecir es si sobrevivió o no, se dice que es un caso de aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque yo ya tengo etiquetada la información. En cambio, si yo no tuviera la información etiquetada, no es algo que vamos a ver en este webinar, se dice que es aprendizaje no supervisado. El clásico es, por ejemplo, el clustering, donde yo tengo que ver cómo agrupo a la gente. Pero va a ser tema de esto de otro webinar. Entonces, bueno, específicamente tenemos que entender un poco de lo que estamos trabajando. Bueno, en el caso del Titanic no tenemos tanta información, pero creo que todos, bueno, conocemos un poco la historia, ¿no? Y que sabemos también, vimos también la película, y sabemos que mayormente sobrevivió las mujeres y los chicos, ¿no? Que los evacuaban primero, y a su vez también, como había pocos botes de emergencia, hubo la gente que estaba más lejos en las clases más alejadas y menos costosas del barco, gente que ya llegó tarde a los botes, con lo cual también murió más gente de esas clases y gente pudiente que estaba en las clases más caras, también sobrevivió con mayor frecuencia, ¿no? Eso lo sabemos de antemano, con lo cual tenemos una punta por donde empezar a investigar. Sabemos que la edad, el sexo y la clase del pasajero pueden ya ser buenos predictores, ¿no? Por eso vamos a empezar a explorar esos predictores. A su vez también tenemos que mirar otras cosas, ¿no? Acá tengo una columna ID que tiene un número único para cada uno de ellos. Esta columna es básicamente un autonumérico que tengo en el dataset, con lo cual no me agrega ningún tipo de valor al análisis, o sea que directamente esa columna la vamos a descartar. Otra columna es el nombre. ¿Me agrega algún tipo de información el nombre dentro de lo que es
este análisis. Y no, la verdad que el nombre no tiene relación con si la persona sobrevivió o no. Y después tenemos otras columnas, por ejemplo, como ticket, o un número de cabina. Bueno, el ticket en realidad es un número que tampoco creo que nos agregue demasiado. Y bueno, quizás acá el número de cabina puede llegar a servirnos de algo más, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en las variables que ya comentamos antes. Y también tenemos el puerto donde embarcó. La verdad que en qué parte subió o no la persona al barco, no sé si tiene sentido en el tema del naufragio. Entonces, vamos a centrar en explorar solamente estas tres columnas: edad, sexo y clase. Entonces, como primer paso, lo que hacemos es eliminamos la columna ID. Esto lo hacemos con el comando drop de pandas. Y le hicimos in place true para que directamente lo borre ya y quede, para no tener que yo tener creando una variable nueva y asignar el data frame y todo eso. Después tenemos la posibilidad de ver un poco la estructura interna y entender las estadísticas de cómo están un poco los datos distribuidos, ¿no? Tenemos un comando que es describe. Este comando lo que hace automáticamente es mostrarme algunas estadísticas de resumen de las columnas numéricas, obviamente, ¿no? Las columnas numéricas tienen promedio, tienen mínimo, máximo. Las columnas de tipo texto no lo tienen, ¿no? Pero es bueno que sabemos que esto es automático, ¿no? Bueno, acá por ejemplo de survive nos pone que el count es 891, con lo cual sabemos que es la cantidad de registros. Para clase lo mismo. Y por ejemplo acá observen en age, tenemos 714 registros nada más. Con lo cual ya sabemos que ahí tenemos un problemita. Tenemos que algunos pasajeros no tenemos la edad. Bueno, bienvenidos a los problemas de datos que tenemos para poder hacer data science. Acá son problemas menores, es chiquito, lo vamos a solucionar fácil, pero cuando se les decía de entrada que uno pierde mucho tiempo armando los datos, bueno, acá van a ver que en la práctica hay mucho trabajo para imputar los datos, ver los faltantes, cómo los manejo, ver también si hay valores extremos, bueno, ese tipo de cosas que, bueno, que en la práctica nos van a llevar a eso. También podemos ver la media, el desvío estándar, mínimo y máximo. Así que con esto, bueno, nos permite darnos un pequeño panorama de cómo están los datos distribuidos. En principio, mirando estos datos, vemos como que los valores tienen una cierta lógica, no hay grandes dispersiones. También es bueno ver todos los tipos de datos, todas las columnas. Bueno, tenemos que la mayoría de las columnas numéricas son de tipo entero 64 bits. Y después tenemos varias columnas que dicen tipo object. Bueno, ¿por qué dicen object en vez de decir texto? Bueno, porque internamente el data frame está creado con arrays en NumPy. Entonces el array está creado con el tipo object, que bueno, puede recibir cualquier tipo de valor. Y también, bueno, empezamos ahora a analizar lo que es el campo sex. Yo dije campo sex, ¿no? Puedo decir campo, puedo decir columna, puedo decir atributo. La palabra exacta en Machine Learning es feature. Pero vamos a usarlo igual los términos intercambiadamente. Pero feature es o característica sería la palabra usada habitualmente en la bibliografía. Y en todo lo que sea, en todos por ahí los tutoriales que encuentren online y todo eso. Entonces acá directamente, cuando consulto con el comando value counts, lo que hace acá es mostrarme pandas, que para esta columna sex tengo dos valores solamente, male y female, con estas cantidades. Value counts me está mostrando la cantidad de valores únicos que tenemos. Y a su vez también podemos hacer una pequeña visualización de cómo están los datos distribuidos. Tenemos en pandas el comando pivot table, que es muy versátil, nos sirve para armar agrupaciones. De hecho, yo puedo incluso hasta replicar de alguna manera las tablas dinámicas de Excel con las tablas de pivot tables, con este mecanismo, pero bueno, es un tema que lo vamos a ver en otro webinar dentro de unas semanas. Entonces acá con el campo sex directamente genera una pivot table porque quiero ver la distribución de los valores, quiero ver cómo están los valores distribuidos. Entonces le paso con index
le paso el número de columna y con values le paso survive. ¿Por qué? Porque quiero que me muestre la distribución de los datos de acuerdo a esta variable. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Bueno, me está diciendo que para females, para mujeres, la media de supervivencia es del 74%, dado que sobrevivir es 1 y 0 es no sobrevivir. Esto estaría significando que, bueno, que el 74% de las mujeres sobrevivieron. Por el contrario, con male tenemos 18.8. Con lo cual, claramente, vemos que el sexo femenino tuvo muchas más chances de sobrevivir. O sea que, bueno, vamos viendo de que realmente puede ser un predictor potente. Y como siempre, qué mejor que esta información verla con un gráfico también, ¿no? Qué mejor dimensión. Usando la misma pivot que creé recién, puedo hacer un gráfico de barra que, bueno, me muestra acá cómo están los valores distribuidos. Y ahora seguimos con otra variable. Vimos también que la clase, ¿no? Dijimos que podía ser un predictor importante. Bueno, veamos. Acá vemos que tenemos 3 clases y que la media de esta clase es 0.63, de la clase 1, de la clase 2, 0.47 y de la clase 3, 0.24. Claramente vemos que los de la clase 1 sobrevivieron en su mayoría, de la clase 2 estuvieron en el medio, es lo de la clase 3, bueno, es lo que tuvieron la peor suerte, ¿no? Básicamente sobrevivió 1 de cada 4. Entonces, bueno, esto es una forma de empezar a confirmar que los datos, que la idea que teníamos de dominio es correcta, y bueno, ya vamos viendo algunos predictores potenciales. En este ejemplo, que es un dataset chiquito para ver en 1 hora en un webinar, es suficiente. En la práctica nos podemos encontrar con dataset con muchas columnas y bueno, todo este trabajo nos puede llevar bastantes horas de trabajo, ¿no? Bueno, vale la aclaración. Y también ahora dijimos que queríamos ver la columna Age, ¿no? Que a ver si era un buen predictor. Veamos las estadísticas de la columna. Y bueno, fíjense en que hay una mayor dispersión. La media es 29, mínimo 0,42, con lo cual estamos hablando de una edad de menor de 1 año, máximo 80. Y acá, ¿qué pasa? Yo antes tenía en clase 1, 2, 3, y tenía acá 2 categorías solamente en sexo. Acá tengo múltiples valores. Acá tenemos que tener una distinción. Cuando trabajamos con Data Science, solemos dividir los datos entre lo que son categóricos y datos numéricos continuos. Bueno, los categóricos son datos que yo tengo puntualmente n cantidad de posibilidades. Por ejemplo, acá tengo 3 clases. En cambio, los continuos son datos donde tengo infinitas posibilidades. Bueno, la edad, si bien la edad no es infinita, ¿no? Porque no hay una persona con 1000 años, sabemos que en sí podemos tener múltiples valores e incluso podemos tener valores con decimales en este caso, ¿no? Porque, bueno, se consideran los meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo esto lo quiero hacer una pivot table para ver la media? Bueno, veamos que ya acá se complica el tema, ¿no? Tenemos que 1 con 0,42, 1 con 71, y bueno, así sucesivamente tenemos un montón de registros. Con lo cual, claramente, así como está esta funcionalidad, mucho no nos dice, ¿no? Entonces, veamos también un poco más la distribución. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos acá, lo que hago acá es crear un gráfico llamado como boxplot o gráfico de caja, que me muestra un poco la distribución de los valores. Esto, bueno, es un tema de análisis estadístico que no vamos a ahondar demasiado en este caso, pero básicamente, ¿qué me está mostrando? Que yo tengo que el gran conjunto de las edades están entre 20 y 40 años, ¿no? Y acá tengo una caja para Survive 0, o sea, las personas que no sobrevivieron. Bueno, vemos que la mayoría están entre 20 y 40. Pero también hay algunas personas que murieron, perdón, de muy baja edad y otras de mayor edad. Y también tenemos acá algunos valores extremos que, bueno, de personas que están muy por fuera del promedio. Entonces me muestra esto que, bueno, tengo
los datos bastante concentrados, pero algunos valores extremos. Y para lo que es survived igual a 1, o sea, personas que sobrevivieron, vemos que la distribución es similar, el ancho es similar, aunque está un poquito desplazada hacia abajo, ¿no? Tenemos un poquito debajo de 20 y un poquito debajo de 40. O sea que vemos que en principio son un poquito más jóvenes y que no tenemos tanto valores extremos. Esto es una forma un poco más en profundidad de ver cómo están distribuidos los datos. Si yo tuviera acá que las dos categorías son muy distintas, la representación, tendría que tener algunas medidas como para transformar los datos o ver realmente qué algoritmo nos puede funcionar mejor. En este caso, vemos que la distribución es pareja, no tenemos que tomar demasiadas medidas, no vamos a hacer demasiado. Pero bueno, ¿qué sí podemos hacer para mejorar el poder predictivo? La realidad es que ver que una persona tiene 70 años y medio o tiene 65, mucho no me dice. A mí me interesa en realidad más que nada saber en qué rango de edad está, como para poder entender si la edad tiene alguna relación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es generar una agrupación para ver un poquito cómo podemos mejorar cómo podemos armar información que sea más fácil de utilizar para el motor, para lo que es el modelo. Acá también tengo la posibilidad de crear un histograma que me permite ver la cantidad, la frecuencia de valores. Acá también la idea fue, en este gráfico, los que están acá en rojo son las personas que sobrevivieron, que es la cantidad de personas que sobrevivieron por edad, y las que están en azul son la cantidad de personas que murieron por edad. Viéndolo a simple vista, fíjense en que tenemos en las edades bajas, tenemos muchas más personas que sobrevivieron que las que murieron, lo cual se condice también con lo que decíamos de que los chicos se fueron evacuados primero con las madres. Y a su vez los picos donde más gente murió fueron también en las edades de 20 hacia arriba, ¿no? Entonces acá, donde los gráficos se superponen y tenemos que el azul es más alto que, para cada edad, es más alto que el rojo, vemos que hubo más gente que murió que la que sobrevivió. Acá en el caso del rojo es al revés, ¿no? Sobrevivió más gente que la que murió a esa edad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear unos grupos de edades, unos rangos, para poder ver que la información se agrupa de manera más simple y que tenga mayor valor descriptivo, ¿no? Vamos a crear un rango para infantes de 0 a 5 años, chicos de 5 a 12, adolescentes de 12 a 18, adultos jóvenes de 18 a 35, adultos de 35 a 60 y senior de 60 a 100. Y también tenemos acá, fíjense, en NA. NA es una sigla muy utilizada, que es de Not Available, es porque el dato falta, no está. En este caso vamos a ponerle directamente, vamos a incluirlos como -1 en el rango, como para poder distinguirlos, pero nada más que para eso, por el hecho de manejarlo, porque tenemos acá datos faltantes. Los datos faltantes en este caso no le vamos a dar tanta importancia, pero muchas veces tenemos que tratar de entender por qué falta el dato, tenemos que ver si hay algún patrón por el cual falta. A veces pasa que yo integro información de varios sistemas para generar el conjunto de información para utilizar para más data science, y quizás tengo datos que faltan más en un sistema que en otro, y bueno, hay un patrón, tengo que ver cómo manejarlo. Bueno, sepan que hay todo un área de estudio relacionado a qué hacer con los datos faltantes. En este caso simplemente lo vamos a transformar en -1 y nada más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que voy a hacer es crear un campo nuevo que sea con un rango de edad, y en el modelo vamos a usar ese campo en vez de usar el campo original con el dato continuo. Entonces, lo que hacemos es utilizar una función que se llama cut, de pandas, o sea, cortar, y esta función lo que me sirve es para que yo le pase los puntos, los valores a los que yo quiero utilizar como principio y fin de los rangos, y a su vez le puedo poner a esos rangos etiquetas para que la información me aparezca con los nombres que yo quiero. Entonces, creamos una función, se llama grupar edad, que va a recibir
data frame que le vamos a pasar y que va a recibir los puntos de corte que vamos a utilizar para los datos y las etiquetas que queremos poner en esos rangos. Como en el campo de edad, yo directamente tengo algunos datos que faltan, ¿qué hacemos? Le vamos a poner -1 a esos valores, con esas filas con datos faltantes. Eso lo hago con el comando fillNA -1. Entonces esto va a llenarme de -1 a las edades con 0. Y acá está lo que queremos hacer. Directamente creo un campo nuevo en el data frame llamado ageRange y con la función cat que les comentaba recién, lo que hacemos es al campo edad aplicarle los puntos y las etiquetas. Y después directamente con ese data frame que vamos a recibir modificado, lo que hacemos es directamente agregar esa columna al data frame. Y después, bueno, ahí lo vamos a hacer. Acá en Titanic Data lo que hacemos es correr la función que me va a agregar este campo nuevo. Y bueno, miren ahora, si yo hago una pivot table de este campo nuevo, vemos que directamente es mucho más fácil de ver la información, ¿no? Tengo acá este rango, vemos que, por ejemplo, los que sobrevivieron, la mayoría son chicos y infantes, y los que menos sobrevivieron son los de edad mayor, ¿no? O sea que, bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo yo puedo crear, puedo mejorar la información que ya tengo armando un nuevo feature o un nuevo atributo. Hay todo un área llamado Feature Engineering, que se dice que es más arte que ciencia, que se encarga de esto. Bueno, acá la idea era mostrar un poquito cómo podemos derivar información de algo que ya tenemos. Y bueno, también si mostramos la pivot table directamente, vemos lo mismo, ¿no? Lo mismo que vemos gráficamente expresado con datos. Bueno, hasta aquí estuvimos con lo que es la exploración de los datos y una pequeña transformación. Ahora sí vamos a empezar a preparar un poco más los datos para poder alimentar el modelo de Machine Learning. ¿Qué modelo de Machine Learning vamos a utilizar? Vamos a mostrar más en unos minutos, pero vamos a hacer un modelo lineal, porque son modelos fáciles de crear, son modelos que están basados en una teoría que tiene más de 200 años y que sigue pasando el test del tiempo, y son modelos que son fáciles de correr, rápidos y son escalables. Por lo general siempre deberíamos probar con los modelos lineales antes de otros modelos más complejos. Cuando vemos que los modelos lineales no funcionan, ahí sí pensaríamos en modelos más complejos. En este caso, como me interesa mostrar la metodología, vamos a probar solamente con un modelo lineal de regresión logística, para hacerlo de punta a punta. Una vez que muestro este mecanismo, después hacerlo con otros modelos, con otros algoritmos, no cambia demasiado. El mecanismo es este, básicamente. Bueno, entonces ya tenemos claro que hay 3 columnas que son las que más nos interesan, ¿no? Para poder trabajar con el modelo, ¿no? Sexo, clase y, bueno, la edad, en este caso transformada por el rango de edad que acabamos de crear. Si miramos acá la cantidad de clases, vemos que tenemos 3 valores posibles. Acá vemos que es un valor numérico, pero en este caso si fuera un valor, en vez de un valor numérico, fuera un valor tipo, no sé, clase 1, clase 2, clase 3, sería lo mismo. Básicamente, este número en sí no me dice nada. La edad de un número me dice algo, ¿no? Una persona de 20 años tiene el doble de edad que una de 10. Acá, estos números no me dicen nada. Básicamente, no puedo decir que la clase 1 es la mitad de la clase 2, ni que la clase 3 es el triple de la clase 1, ¿no? No tiene ningún tipo de valor descriptivo. Entonces acá, estos números en sí para mí no son números, son categorías, es un dato categórico. ¿Qué problema tenemos con los datos categóricos cuando vamos a representar un algoritmo, vamos a armar un modelo con un algoritmo? Tenemos el tema de que muchos algoritmos no soportan datos categóricos, solo soportan datos numéricos. De hecho, la mayoría de los algoritmos
trabajan solo con datos numéricos. Entonces, yo no puedo trabajar con este campo clase así como viene, tengo que modificarlo, trabajarlo de otra manera. Entonces, ¿qué podemos hacer para manejar esta situación? Bueno, hacemos lo que se conoce como crear variables dummy. Estas variables dummy lo que van a hacer es permitirnos, en vez de tener, en este caso, una columna con 3 valores categóricos, es directamente tener 3 columnas con datos numéricos. Así que cada columna esté expresando lo que es cada una de las 3 categorías. Suena por ahí así medio difícil a simple vista, pero vamos a ver que en la práctica no es difícil. Acá yo no voy a modificar nada en este momento, solamente quiero que vean la lógica de lo que les estoy comentando. Acá lo creo un dataframe chiquito con una sola columna, que es la clase, y la vemos. ¿Qué vemos acá? Viendo los primeros 5 registros tengo que 3, 1, 3, 1. Estos son los valores que tiene cada clase. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos crear varias columnas. Tenemos en Pandas una función que se llama getDummies. Yo acá llamo a getDummies y le digo que quiero que use el campo class de este dataframe Titanic Data. Vamos a ejecutarlo, veamos qué pasa. Bueno, vean acá. Me pone que tengo una columna 1, una columna 2, una columna 3 y todas tienen 0 y 1. Veamos acá la fila 0 tiene 3, ¿no? Si yo voy a la fila 0, me puso un 1 acá en la columna 3. ¿Qué significa esto? Que por cada una de las 3 categorías que teníamos, me creó una columna para cada categoría, y acá tengo sería básicamente un binario que me dice 0 si no es esa categoría, y 1 si lo es. Entonces acá vemos que esta fila que tenía categoría 3, me va a estar indicando que es categoría 3, pero no es ninguna de las dos. Bueno, esto es una variable dummy, y esto es la forma en que la mayoría de los modelos de Machine Learning esperan la información. Acá en sí, 1, 2, 3 no es muy descriptivo, ¿no? Lo vamos a mejorar un poquito. ¿Qué hacemos? Le agrego prefix igual class, ¿y qué es lo que me va a hacer acá? Hicimos lo mismo que antes, pero me agrego class y guión bajo adelante del valor. Entonces, de esta manera, bueno, es mucho más fácil de ver. Yo cuando ya veo los datos, enseguida sé que estamos hablando de las 3 categorías de clases. Y bueno, y obvio que si le llamo a head, voy a ver lo mismo de recién, pero, bueno, reducido, me permite verlo mucho más fácil. Con lo cual acá vemos que este es categoría 3, este es categoría 1, categoría 3, y así sucesivamente. Entonces, con getDummies, yo lo que hago es, para cada columna categórica, transformarlo en n columnas numéricas para ese valor categórico. Entonces, muy fácil, miren lo que hacemos acá. Directamente, lo que yo les mostraba acá, así en el aire, que no se graba en ningún lado, ¿qué hacemos ahora? Directamente voy a hacer la transformación sobre el data frame que tenemos y le voy a decir que directamente me haga esta operación para las columnas sex, age range y class. Esto, que acá le puse columns y while, los 3 valores, es una lista de Python. Es una estructura de datos que se usa con mucha frecuencia. Y por último, como el data frame va a ser modificado, con head vamos a tratar de ver las primeras filas para ver cómo quedó. Lo ejecuto y veamos qué pasa. ¿Obtuvimos lo que queríamos? Bueno, efectivamente, acá tengo sex female, age range NA, age range infant, child, sucesivamente. Y también tengo acá clase 1, clase 2, clase 3. Igual fíjense que estos datos anteriores siguen estando, ¿no? La edad está acá, el sex también, y bueno. Igual todo eso, por el momento mucho no me preocupa. Yo solo me preocupo por crear los nuevos columnas. Y bueno, si queremos verificarlo de manera más fácil también, llamamos acá propiedades de columns, y acá me muestra en una lista todas las columnas que tengo en este momento.
Entonces, bueno, con esto ya lo que hicimos fue modificar los datos originales para, primero, bueno, agrupamos la edad y segundo, tenemos ahora todos los datos que nos interesan en columnas numéricas. Ahora, yo agregué columnas así libremente, ¿no? Lo cual está bárbaro porque agrego valor predictivo, ¿no? Cada columna que yo puedo agregar, la idea es que genere valor predictivo. ¿Qué pasa con las otras columnas? Bueno, acá vemos que name, la edad que ya le transformé, el ticket, son todas columnas que no las vamos a utilizar por el momento. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, las columnas que no vamos a utilizar hay que excluirlas por dos motivos. Uno, porque no se van a usar, con lo cual no tiene sentido cargar más a Python, darle más carga de trabajo para que haga todo el análisis, ¿no? Para que haga todo el armado del modelo. Y segundo, estos datos tampoco, como al no ser, si yo acá dejo age, al ser numérico lo va a tomar, no va a agregar mayor información, pero acá, al ser datos de texto, son categóricos, también va a haber un error. Entonces directamente esos campos los excluyo. La idea es siempre quedarme solamente con las columnas que van a tener valor predictivo. El resto de las columnas las ignoro. Tengo dos opciones, o puedo borrar las columnas que no quiero, o puedo seleccionar en otro data frame las columnas que sí me interesan. En realidad acá ahora vamos a ver que vamos a dar una lista con las columnas que queremos y vamos a pasar el modelo sobre esas columnas. Este es un tema muy, muy importante, porque acá tenemos un dataset chiquito, un data frame de pocas filas, no es problema, pero en la práctica vamos a tener muchas veces conjuntos de datos mucho más grandes, con lo cual, más grande el conjunto de datos, más recursos va a consumir en el momento de procesarse, ¿no? No es extraño que tengamos modelos que tarden horas y hasta días en procesarse. Ahí ya entramos en situaciones, bueno, más allá de lo que estamos viendo, que agregan complejidad, que tenemos que poder trabajar con un cluster, algo de eso, pero, bueno, sepan que existe el problema, no es este caso lo que va a pasar acá, ¿no? Y un detalle importante, tanto Python como R también trabajan en memoria. Toda la información que yo estoy creando acá, este data frame, está en la memoria, en este caso de mi computadora. Entonces, tenemos que manejar información que pueda entrar en la memoria del equipo que estamos trabajando. Un tema muy importante a tener en cuenta. Con lo cual, muchas veces en las empresas, mucha gente trabaja en sus desktops y enseguida encuentra un límite de memoria, ¿no? Cuando trabajamos con volúmenes importantes, tenemos que trabajar quizás en un server con bastante memoria para trabajar mucho más cómodos. Si tenemos un volumen que excede a un server o excede a computadora, tenemos que pensar en trabajar con una solución de Big Data. Por ejemplo, Spark, que es la más utilizada hoy por hoy. Bueno, Hadoop, que ya está un poco está yendo un poco en desuso, o alguna solución similar. Pero bueno, tema descriptivo nada más. Entonces ya vamos directamente a entrar en la parte de armar el modelo. Entonces, como les contaba hace unos minutos, vamos a probar con un modelo lineal, que es los modelos que siempre deberíamos probar de entrada. Y para lo que es regresión lineal, regresión lineal se usa para todo lo que predecir información numérica, cuando queremos, por ejemplo, predecir, no sé, un precio, ahí se usa la famosa regresión lineal. Cuando queremos predecir, con este caso, una clasificación binaria, si hay Sullivan o no, lo que tenemos es regresión logística. Es el modelo más simple lineal que tenemos para esto. Entonces, básicamente, la regresión lineal lo que va a hacer es generar un modelo con el cual yo después puedo generar predicciones y esas predicciones van a devolverme un 0 o un 1 de acuerdo a los datos con los que yo alimente la predicción. Y bueno, acá es donde entra en juego el poder y lo ordenado que es scikit-learn. Como yo les contaba que en R esto es más caótico, acá es mucho más prolijo. Para trabajar con scikit-learn, más allá de que trabajamos con este algoritmo simple o trabajar con un algoritmo de árbol mucho más complejo, tenemos siempre unos 4 pasos a seguir. Primero vamos a crear una instancia del tipo de algoritmo que queremos utilizar. En la jerga de scikit-learn
se lo llama clasificador al algoritmo que vamos a utilizar. Como acá vamos a trabajar con regresión logística, vamos a llamar al clasificador o classifier llamado Logistic Regression. Después del clasificador tenemos que aplicar el modelo, que básicamente es pasarle los datos que queremos pasarle como alimento y entrenar el modelo. Cuando hago entrenar, ¿por qué digo que se llama entrenar? Es porque el modelo aprende de los datos que les pasamos. Y esto lo hace invocando al comando fit. En este comando es donde yo le voy a pasar los datos. Y bueno, y un detalle importante, que en R es distinto que en Python. Vieron que yo tenía recién todo el conjunto de datos con todas las variables que describen a cada pasajero y a su vez también la columna que decía 0 y 1 si sobrevivió. Bueno, scikit-learn en realidad espera que toda esa información esté separada en dos partes. Que yo por un lado le pase las columnas a analizar o también conocidas como features o predictores. Y por otro lado quiere otro archivo que tenga solamente la columna que tiene la clasificación. O sea, en este caso sería el survive 0 y 1. Bueno, y obviamente espera que esos dos conjuntos de datos tengan la misma cantidad de filas y la fila 4 del que tiene los predictores va a ser equivalente, su predicción va a estar en la fila 4 del otro archivo que tiene directamente la predicción. Entonces, básicamente, esto es un tema de nomenclatura, aunque no es estricto, se suele utilizar en toda la bibliografía y en todos los sitios como parámetro la X mayúscula para referirnos al archivo que tiene los inputs o atributos a analizar. Y una Y minúscula se usa como denominación para la columna que tenemos con el atributo, digamos, a predecir. Entonces yo alimento el modelo con las columnas de origen y con las etiquetas y llamo al método fit. Y después, ¿qué tengo ahí? Un modelo ya entrenado, un modelo que ya aprendió de los datos que tenemos. Con lo cual, una vez que tengo ese modelo, lo que hago es hacer predicciones. Y siempre uso lo mismo, uso el método predict. En R es un lío, tenés diferentes métodos. Acá siempre prolijo, siempre lo mismo. Y bueno, yo tengo predicciones ya. Ahora la pregunta es, ¿esas predicciones son buenas o no son buenas? Bueno, hay que analizar eso. Entonces también el último paso es empezar a entender la exactitud de las predicciones. Este es todo el loop de cómo yo entreno el modelo. Y este es un loop que van a hacer ustedes por primera vez con su primer modelo, como va a ser el mismo loop que van a hacer con modelos muy avanzados dentro de unos años si trabajan con Machine Learning. La diferencia radica en la complejidad que puede tener cada paso en algún momento, ¿no? El tema, por ejemplo, de valorar la exactitud de las predicciones es un tema que con modelos más complejos se torna bastante complicado y hasta tramposo muchas veces. Es un tema que, bueno, cuando vemos Machine Learning inicial, vemos todos los modelos, entendemos cada uno para qué sirve, cuál es mejor, cuál es peor para tal caso. Pero ya cuando hablamos de Machine Learning intermedio, es cuando empezamos a meternos más que nada en el tema de realmente de la precisión que tiene lo que yo estoy armando, cómo puedo hacer lo que sea mejor o peor. Bueno, un tema más profundo. Y a su vez también el tema es que cuando yo llamo modelo, ese modelo yo quiero que sea bueno para predecir. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo información nueva, información que el motor nunca lo vio, el algoritmo sea confiable y me pase un valor que yo sepa que es confiable, ¿no? Como dije recién. Cuando uno sabe que el modelo trabaja bien con información nueva, el término que se usa es decir que ese modelo generaliza correctamente. Bueno, eso es un poco el panorama que tenemos una vez que generamos el modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo estaríamos entrenando el modelo acá?
Bueno, lo que hago primero es lo siguiente. Decíamos que solo quiero trabajar con los datos que me interesan, no las columnas que estamos trabajando. Bueno, para mí la manera más simple es la siguiente, es crear una lista llamada features en este caso, el nombre es anecdótico, y en esta lista lo que hago es nombrar uno por uno las columnas que me interesan, que son las que estuvimos trabajando recién con pandas, ¿no? Las de clase, las de age y bueno, las de sex. Acá están cargados a manos, pero si yo tengo un dataset con cientos de columnas, bueno, tengo que buscar alguna forma de esta lista generarla dinámicamente. Acá no se alcanza con esta lista, ¿no? Entonces, creo la lista y bueno, la muestro y veo que la lista contiene estos valores. Entonces ya tengo la lista creada de los predictores que voy a utilizar. Y bueno, ¿qué me queda hacer ahora? Bueno, recién decíamos que yo tengo que entender la precisión del modelo que armé y ver realmente que sea bueno para trabajar con nuevos datos, ¿no? Bueno, la realidad es que los datos nuevos no existen, no se crearon, ¿no? Los datos nuevos van a ser, por ejemplo, no sé, si quiero detectar fraudes, van a ser fraudes nuevos que vayan surgiendo en la operatoria de la actividad. Entonces, como no tengo información futura, tenemos que de alguna manera simular esa información para poder ver que realmente el modelo trabaje correctamente. Entonces, ¿qué se suele hacer en Machine Learning? Es a la información que ya tengo, la separamos en dos partes. Usamos una parte para entrenar los modelos y usamos el resto para probar ahí, en ese pedazo que separo, para probar realmente si el modelo trabaja bien y si el modelo tiene predicciones adecuadas. Yo en este caso acá tengo 891 registros, ¿no? Donde tengo cada pasajero y su estado, si sobrevivió o no. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a dividir esos 891 registros en dos partes. Una parte va a ser la que vamos a usar para entrenar el algoritmo, con lo cual tiene también la columna de 0 y 1 de sobrevivió. Y vamos a separar otra parte para analizar la precisión. Como esa parte va a seguir teniendo la columna de etiqueta de si sobrevivió o no, cuando yo después el modelo entrenado lo use para comprobar con ese conjunto de pruebas, voy a poder comparar si el algoritmo predijo lo mismo que yo tenía en la columna original. Esa es la forma que yo tengo a priori de evaluar si realmente el modelo que armé puede ser bueno en la práctica. Eso es lo más que tengo para poder, digamos, adelantarme. Después, cuando sí se genera información nueva en la actividad, bueno, ahí tenemos que también que ir viendo el modelo cómo trabaja y analizarlo y ver de mantenerlo y de mejorarlo. Cuando digo mantenerlo y mejorarlo, esto es por qué. Porque la realidad es que todo lo que es data science y en particular machine learning es un proceso iterativo. Yo hoy tengo un modelo que funciona bien, bueno, a futuro lo voy a ir mejorando, le voy a ir agregando cosas, pero bueno, ese modelo siempre se puede mejorar. Y a su vez también, ¿qué pasa? Puede pasar que los patrones de datos, en los datos que yo tengo de origen, vayan cambiando porque cambia el comportamiento, por ejemplo, de los consumidores. Y bueno, ese modelo que por ahí era bueno en un momento, ahora no es tan bueno. Tengo que ver de vuelta cómo lo mejoro. Entonces es importante siempre que tengamos en mente que yo entreno los datos, pero después los pruebo con un conjunto de prueba, pero tengo que tener siempre después en cuenta esto en la realidad, cómo se va a desempeñar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero separo, como les decía, en dos partes el conjunto original. Voy a separar primero, le voy a poner con la X mayúscula adelante, X Titanic Data. Voy a traer acá del dataframe original solamente las columnas que recién dijimos que eran las que me interesaban mantener como predictores, que es features en este caso. Entonces, ejecuto esta parte y vemos que, fíjense en que los primeros registros que tengo solamente ahora las columnas que creamos y no tengo la columna de survive. Entonces, yo acabo de crear lo que es el conjunto con solo los features. Por otro lado,
scikit-learn quiere que le pase solamente la etiqueta de lo que lo tiene que predecir, ¿no? También se lo conoce como target a ese conjunto, y dijimos que por defecto se usa la Y minúscula como nomenclatura. Entonces, lo que hago acá es quedarme solamente con la columna survive. Y bueno, viendo los primeros registros vemos que 0, 1, 0, 0. Bueno, acá tengo realmente el valor que tiene cada registro. Y yo les contaba, ya separamos, entonces, por un lado columnas y objetivo. ¿Qué me falta ahora? Como les contaba recién, tenemos que separar una parte para entrenar el modelo y otra parte para probar el modelo. Esos dos conjuntos se llaman training set y testing set. El training set, como dice un poco el nombre, va a ser el test que yo voy a usar para entrenar el modelo. Y el testing set lo voy a usar para comparar al modelo ya entrenado con esos datos reservados y ver la precisión de la predicción. Entonces, esto se hace muy simple con scikit-learn. Llamo directamente a un módulo llamado Training Test Split dentro de scikit-learn, dentro del Model Selection, y bueno, uso esa función para que la alimento con el conjunto original de los features, con el conjunto del target, y lo que hago es decirle en este caso que el test size sea de 0,20. ¿Qué significa esto? Que bueno, de los 891 registros, separa el 20% como set de testing, o sea, de pruebas, y el otro 80% me lo va a separar para lo que es el modelo de, digamos, de entrenamiento. Y acá me dice random state igual a 0. Por el momento, digamos, esto no le vamos a dar importancia, solo hay que saber que este es el valor que va a usarse para internamente, es un random seed, que bueno, que siempre es bueno que tengamos el mismo valor para que el modelo sea reproducible, nada más, porque es un número que va calculado automáticamente. Entonces, observen lo siguiente. Este modelo lo alimento de esta manera y me va a alimentar 4 datasets que vamos a estar creando. El dataset de entrenamiento con los features, el dataset con los features pero de testing solamente, el target de training y el target de testing para poder probar. Y bueno, ejecutamos y ya acá me creó los 4 conjuntos que decíamos recién. Y bueno, si miramos el shape solamente de X-Train Shape, o sea, del que tiene los features y es de training, me dice que tenemos 712 filas, que bueno, que es lo que queda. O sea, me quedan, por un lado, estas 12 para entrenar y 179 filas, o el 20%, para que después probemos el modelo. Obviamente, cuanto más información tengamos, cuanto más registros tengamos, el modelo va a tener más información para aprender y va a aprender mejor, ¿no? Pero bueno, no siempre tenemos la información que hace falta, a veces tenemos poca. Bueno, hay un montón de cosas que exceden a lo que se puede ver en una hora de un webinar que tengo que tener en cuenta. Entonces yo ya tengo creado los 4 conjuntos de datos que me pide scikit-learn. Entonces, ¿qué me queda ahora? Bueno, vamos a lo más lindo, que es entrenar el modelo. Llamo acá, importo la librería de Logistic Regression dentro de lo que es Linear Models. Y acá estoy creando la instancia. LogReg va a ser acá, instanciando, va a ser el objeto que va a tener la instancia de Logistic Regression. Y acá sucede la magia. Cuando llamo logreg.fit y le paso el conjunto de entrenamiento y las etiquetas, acá se entrena el modelo, acá es lo que va a tardar mucho en la práctica muchas veces, no en este caso, en esta demo, y esta información la voy a guardar en la variable modelo. Y este modelo, bueno, es el que va a tener toda la información que vamos a utilizar después para las predicciones. ¿Y cómo hago las predicciones? Bueno, fácil. Uso de lo que es el modelo, el método predict, y con predict yo le paso el argumento, como argumento, el valor que quiero predecir. En este caso, como yo quiero probar con todo el conjunto que separé para testear, le paso directamente el xtest para que me haga la predicción para cada uno de ellos.
Y ya que estamos, que esto me lo guarde en un objeto llamado predictions. Lo ejecutamos, veamos qué pasa con todo esto. Bueno, verán que no tardó nada en este caso, es un conjunto muy chiquito y un algoritmo simple. Bueno, lo que hace acá, al generar las predicciones, directamente, cuando yo leo el predictions, me devuelve que es un array con todos estos valores. Básicamente, ¿qué me está diciendo? La fila 0, vamos a predecir 0, para la 1 también, así sucesivamente. Recién acá, en la fila 4, estoy teniendo uno que sobrevivió. Bueno, básicamente me está dando 0 y 1 como predicción para cada uno de los miembros. ¿Qué tipo de objeto es prediction? Bueno, un array de NumPy. Y a su vez podemos ver que me devolvió 179 predicciones, lo cual es correcto porque yo le pasé 179 ejemplos de prueba. Así que esta es la forma rápida en la que yo entreno el modelo y cómo puedo probarlo con datos de prueba. Ahora, supongamos que yo quiero hacer una predicción en la práctica, en una aplicación. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, en este caso, yo tengo una estructura, ¿no?, de features que ya la conocemos, ¿no? Que el primer feature es el sex of female. Bueno, acá tengo todo el orden de cómo fuimos armando. Bueno, directamente, ¿qué hago acá? Creo un array nuevo, en este caso le pongo x-nuevo, y le paso los valores para cada predictor, o sea, 1, 0, 1, 0, bueno, las variables binarias que fuimos definiendo, ¿no?, en el modelo. Entonces, acá creo un array nuevo, y lo que hago acá, una predicción individual, le digo model.predict, y le paso solamente este array que, bueno, acabamos de crear, e imprimimos la predicción. En este caso, para este registro en particular que acabamos de inventar, me dice que la predicción es 1. Esta sería un poco la forma en la que yo conectaría quizás una aplicación en la práctica. No la conectaré tan fácil de esta manera, tengo que por ahí escribir un API para levantarla. Bueno, hay un montón de temas para hacer productivo un modelo, pero en principio la forma es esta. Yo le paso los valores nuevos al modelo y el modelo me va a generar la predicción. Acá me dijo que es 1, sobrevivió. Bueno, vimos que es female, ¿no? Si yo de repente acá le pongo 0, los mismos valores que el resto, pero acá solo 0, ¿qué sucede? La predicción es que es 0, que no sobrevivió. A su vez, si yo por ejemplo acá le pongo que en vez de ser teen es un infante, a ver, también me dice 0. Y si acá le pongo sex male igual a 1, perdón, sí, 0 y acá 1. Bueno, en diferentes casos, bueno, van a devolver una predicción distinta. Esta es la forma en cómo yo uso una predicción. Pero bueno, con el test que usamos acá, donde yo le mandé el testing test para que me haga todas las predicciones, generamos una cosa llamada predictions. Vamos a evaluar esto cómo se comportó. Bueno, entonces, ¿cómo lo evaluamos esto? Lo que hacemos acá es analizar la precisión. ¿Qué significa la precisión? La precisión es comparar la predicción que se generó. Dame un segundo. Listo. Hola, perdón, me avisaron una cosa. Bueno, seguimos acá. Perdón, bueno, en la precisión lo que vamos directamente a analizar es lo siguiente. Yo importo una librería que se llama Accuracy Score y llamo al Accuracy Score Test. ¿Cómo lo alimento? Acá le paso el testing set que tenía las predicciones que acabo de generar. Perdón, acá tengo las etiquetas del testing set que yo generé. Y le paso las predicciones. Entonces, ¿qué hace acá scikit-learn? Me compara, dice, bueno, bárbaro, a ver, para el fila 1, yo tenía tal valor que conozco y tengo tal predicción. Entonces los vas comparando. Si coinciden, perfecto. Si no coincide,
tenemos acá un error. Bueno, lo que hace acá es calcular para todo el conjunto, para los 179 que le pasamos, calcula cómo trabajó. Y me está diciendo que una precisión del 81%. ¿Qué significa 81%? Bueno, básicamente es que de cada 10 predicciones, 8 fueron correctas. Puede parecer que es mucho o poco de acuerdo a la expectativa, ¿no? Básicamente siempre se dice de que arriba del 50% estamos ya teniendo, ganamos valor. ¿Por qué? Porque estamos, si yo elijo, tiro al azar, acierto o no acierto, al tener dos posibilidades es 50%, ¿no? Bueno, arriba del 50% siempre estamos ganando información. Un 80% les aseguro que en la práctica suele ser un buen valor que nos permite trabajar con comodidad. Obviamente, dependiendo de la sensibilidad del problema que estemos trabajando, puede ser que tengamos que buscar niveles mucho más precisos, ¿no? Y también hay una realidad, que llegar a una precisión del 80% quizás no sea muy trabajoso, y por ahí pasar del 80 al 90 puede ser que tengamos que trabajar mucho, que tengamos que analizar mucho los datos, ver realmente, probar diferentes modelos, y ni hablar si, por ejemplo, muchas veces si que tenemos un 95% y queremos llegar a un 99%, bueno, puede pasar de que realmente tengamos que invertir mucho trabajo y mucha plata para poder realmente lograr por ahí una precisión tan alta, ¿no? Pero bueno, esta básicamente es la forma de medir la precisión de los datos de prueba con respecto a los datos que yo usé para entrenar el modelo. Y más allá de esta cifra que, bueno, que nos dice que el modelo trabajó bien, hay algo muy interesante que es la matriz de confusión. La matriz de confusión, el Confusion Matrix, que bueno, tiene su propio modulito dentro de Scikit-learn. Para generar la matriz yo hago lo mismo. Llamo a Confusion Matrix y le paso las etiquetas del test de prueba más las predicciones efectuadas. Vuelve un array con la cantidad de predicciones que acertó. Más fácil verlo en un data frame, ¿no? Yo lo pongo en un data frame y acá lo tengo mucho más fácil de observar. Veamos lo siguiente. Esto, las filas, representan los valores que realmente yo tuve en el conjunto de testing. Y las columnas es la predicción que hizo el modelo. Entonces, si en la realidad sobrevivió y el modelo predijo que sobrevivió, estos 96 son realmente valores que el modelo los predijo correctamente. Se lo conoce como un verdadero positivo, o sea que realmente el modelo acertó. A su vez, tengo también que algunos registros que están marcados como que sobrevivió, el modelo predijo que murieron. Bueno, son 14 valores que no están correctos. Bueno, estos 14 valores se los conoce como falso positivo. Y lo inverso, tengo acá que el modelo predijo que murió y el dato dice que murió, tengo 49 que son correctos. Esto es un verdadero negativo. Y por último, tengo que el modelo predijo que sobrevivió, pero el dato dice que murió. Son 20 falsos negativos. Esa es un poco la forma en que clasificamos los datos en un modelo así de clasificación binaria. Y esto de la precisión del 80%, 81% que vimos recién, en realidad la cuenta es muy simple. Vamos a comprobarla. Sumo el verdadero positivo y el verdadero negativo, de 26 y 49, lo divido por la cantidad de datos que había en el testing set, que es la suma de estos 4, y ¿qué me devuelve? 0,81, bla, bla, bla. Exactamente el mismo número. Entonces, la precisión lo que hace es medir realmente la tasa de aciertos dentro del conjunto, bueno, que le pasamos como entrenamiento con el conjunto que pasamos como testing. Bueno, con esto tenemos una forma simple de analizar digamos, de analizar la precisión. Hay otras formas más complejas y que en algunos casos, dependiendo de cómo están distribuidos los datos, son más fiables, que la forma más utilizada se llama validación cruzada o K-fold cross validation, donde se le instruye al modelo a que, en vez de hacer esto directamente sobre el testing set,
a que tome diferentes muestras, haga varias validaciones y después me devuelva un promedio. Bueno, es una explicación más compleja, que esto se ve recién cuando uno trabaja ya Machine Learning intermedio hacia avanzado. Pero bueno, se los comento para que sepan que la validación cruzada se usa mucho y es más efectiva todavía que la validación que hicimos recién de la precisión. En este caso, con 10 muestreos que hizo el motor, el modelo, digo motor porque me gusta muchos cursos de base de datos y bueno, hablo motor de la base de datos, entonces como que tengo la palabra repetitiva, ¿no? Pero me refiero al modelo. Acá lo que hago es llamar a la media de los scores que generamos recién. Me dice que la media me da del 0,80.13%. O sea que también vemos que con este método vemos que el modelo ha tenido una buena buen desempeño en este modelo. Después en la práctica esto, bueno, cuando vemos ya los datos más reales, los datos nuevos que no conocemos, esto hay que analizarlo, ¿no? El modelo, por un lado, pudo haber capturado muy bien todo el patrón y trabajar correctamente, pero también pueden pasar dos cosas. Una se conoce como overfitting, que sería como que el modelo se sobreajustó a los datos, que es cuando el modelo me dio mucha precisión, pero en la práctica no anduvo bien. ¿Por qué? Porque estaba muy pensado en estos datos, pero los datos reales no fueron tan parecidos. Yo siempre digo que esto de overfit sería parecido a cuando vos estudiás para un examen, pero estudiás las preguntas de años pasados, te aprendés muy bien las preguntas, pero tengo una pregunta nueva y te rompieron el esquema, no la sabés, porque no aprendiste el concepto, sino la pregunta. El overfit sería un poco eso. El modelo aprendió muy bien sobre esos datos, pero no trabaja muy bien con los datos nuevos. Por otro lado tenemos el underfit, o como que el modelo se subajustó, donde no captó realmente el patrón adecuadamente y bueno, al no obtener el patrón adecuadamente, las predicciones tampoco son muy buenas, ¿no? Son dos conceptos que en la práctica nos traen dificultades cuando tenemos que, bueno, trabajar después con los datos de la realidad, ¿no? Y hay todo un balance importante que hay que mantener, que bueno, pues ya es un tema de Machine Learning también de intermedio hacia avanzado. Bueno, les comento que si les gustó esto, ojalá les haya gustado y bueno, como les contaba, les vamos a mandar los datos y también este notebook para que lo puedan reproducir en sus casas y probarlo, jugar un poco. Si les gustó este webinar, les comento que esto es un poco parte de un curso nuevo que estamos creando y que va a salir próximamente lo vamos a dar, calculamos que durante el mes de agosto, sobre Machine Learning introductorio. La idea es arrancar de cero, solamente dando por hecho que ustedes conocen algo de un lenguaje de programación, si es Python mejor. Y bueno, vamos a ver los modelos básicos, vamos a empezar con algunos conjuntos simples de datos para ver más que nada los diferentes modelos, con la idea de después aplicar a datos más reales como los que vimos recién y ver un poco cómo manejar todo el modelo. Y también tenemos próximamente, vamos a ver un curso y un webinar sobre pandas introductorio. Muchas de las cosas que vimos hoy ya les comenté cómo trabajan, pero no vimos el por qué trabaja así. También va a ser parte de un webinar y de otro curso que estamos armando. Así que bueno, si les gustó el tema, los esperamos más adelante con esto. Y bueno, vamos a ver si hay preguntas y si no, bueno, si no las hay, bueno, ya estaremos finalizando.
Hola, de vuelta. Por algún motivo que desconozco, las preguntas no me llegaron acá, pero sí les llegó a la modeladora, así que ahora me las van a pasar por otro medio y las charlamos en unos minutos. Bueno, me pasaron una pregunta, me preguntan si existen frameworks para automatizar la simulación. Bueno, puntualmente existe algo nuevo que está bastante de moda, que se llama AutoML o Auto Machine Learning, que en realidad lo que sirve es para poder probar múltiples modelos y esos modelos ajustar sus parámetros para que trabaje mejor el modelo. Es una tarea que es bastante tediosa en el día a día y estas herramientas están buenas porque ayudan a que se puedan realmente trabajar de una manera mucho más cómoda, ¿no? Y nos ahorran tiempo, sobre todo porque son tareas repetitivas. En sí, el AutoML nos evita, digamos, mucho tiempo reiterativo. Ahora, no implica esos frameworks que uno le tira un modelo y, bueno, me sale un modelo espectacular y lo implemento enseguida. No, en realidad, esto digamos, siempre tenemos que analizar los datos, conocer de qué se trata y, bueno, sí entender también los diferentes modelos para qué, para qué sirven y en cada caso qué modelo es mejor para cada situación, ¿no? Ese es un poco el tema también que charlamos en el curso que estamos próximo a presentar. En sí, por ejemplo, en Google han desarrollado también algunos modelos que trabajan muy bien, pero también tienen que entrenar muchos modelos de redes neuronales y bueno, eso hace que tarde mucho el procesamiento, para datos muy grandes se complica. Y a su vez también, si queremos embeber esto en una aplicación, también tarda la predicción. Eso es muy importante. Si queremos usar esto en una aplicación que me va a predecir algo sobre un usuario, un cliente en vivo, es muy importante la velocidad de la predicción. A modelos más simples la predicción es más rápida, a modelos más complejos la predicción es muy lenta. Entonces tenemos que ver realmente cómo vas a generar un punto intermedio, ¿no? Me también preguntan por acá si vamos a compartir el video. Sí, quédense tranquilos que entre hoy y mañana les va a llegar un mail con la grabación, lo van a poder ver esto tranquilos en sus casas y como les contaba también les va a llegar un link con con todo lo que es el notebook que vimos recién. También me preguntan si trabajamos siempre con Jupyter Notebooks. No, en realidad se puede trabajar con script de Python directamente. El tema del notebook sirve muchas veces, es más práctico para analizar información, porque la tengo toda junta la información y veo los gráficos en el medio del código, también para poner notas, pero no necesariamente tengo que hacer eso. Tranquilamente puedo trabajar con script y nada más. De hecho, incluso en la práctica, vamos a hacer lo siguiente. En la práctica, yo tengo acá el notebook y download as Python y esto me genera un archivo en el cual directamente yo lo que hago es exportar solamente el código Python, todo el resto del markup no se va a utilizar.
Me preguntan si usan otros entornos. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Visual Studio Code. Me parece un entorno bueno que Microsoft le puso, usó mucho todo el feedback de la comunidad para crear funcionalidades, trabaja muy bien. También está muy bueno Spider, que es el entorno de desarrollo que viene gratis con Anaconda. Anaconda es una distribución de Python muy conocida y que está muy buena porque nos permite instalar Python con todas las librerías fácilmente. A veces instalar todas las librerías tiene su complejidad. Y bueno, ¿cómo se llama? Nos permite instalar todo más fácil y salir andando rápido, digamos, ¿no? Y viene integrado también con la, ¿cómo se llama? Con el entorno. Y después también está el de JetBrains, está bueno, pero es parte es pago, algunas funciones son pagas y otras funcionalidades son gratuitas. Yo por lo general me manejo mejor con Spider. Y bueno, y uso más que nada Spider para desarrollar y Jupyter para todo lo que es exploración y para mandar directamente a veces a algún lado que compartir información. Para todo lo que es compartir, Jupyter es lo mejor. De hecho, lo que ustedes van a recibir mañana como link con la presentación se genera de esta manera. Vas a File, downloadas HTML y generas un HTML con todo el código que viste se vio y con todo el resultado. Ahí me preguntan por acá si, cómo me di cuenta de la práctica de que hay overfitting. Bueno, el tema de overfitting es un tema realmente complejo. Por lo general, el overfitting, el mayor símbolo que hay de overfitting es cuando tenemos predicciones nuevas y los resultados no tienen nada que ver con los valores que uno había pensado, ¿no? O sea que también es, para lo que son los modelos lineales, por ejemplo, se trabaja mucho con algo llamado regularización, que tenemos regularización rich o lazo, que lo que hacen es achicar el número de variables que hay creadas para poder reducir un poco la varianza de la predicción. Es un tema bastante más, digamos, complicado para charlarlo en otro momento, pero sí, hay muchos métodos que podemos de antemano ir teniendo en cuenta cuando armamos los modelos para reducir el overfitting. Bueno, y también me preguntan si es mejor utilizar Spider o RStudio. Bueno, honestamente, RStudio a mí me encanta. Yo empecé con R antes que con Python. Me parece que no hay todavía en el mundo Python un entorno tan piola como el de RStudio. Pero en sí, para todo lo que es Python no es el más cómodo. Más allá de que se puede interactuar, incluso en las versiones más nuevas de RStudio, podemos armar un script donde tengamos parte del código Python y parte del código en R. Es muy loco, pero se puede. Y tiene incluso un paquete llamado Reticulate, que es el que se encarga de hacer toda la comunicación. Así que sí, el RStudio es una opción también para Python, pero no es quizás la mejor. Yo, por ejemplo, tengo un cliente donde tenemos unos modelos que utilizamos Python para algunas cosas y R para otras, tenemos un código heredado y no se lo puede modificar. Y bueno, en este caso con RStudio los manejamos de manera impecable. Incluso vieron que yo hablé de DataFrame. Tenemos DataFrame tanto en R como en Python. Y bueno, el formato no es el mismo, pero hay algunos formatos que te permiten trabajar internamente y convertir de R a Python y viceversa también. Los hay, así que realmente está la posibilidad. Bueno, gente, bueno, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que puedan jugar cuando les llegue el link, tanto con la demo como con el file que estuve mostrándoles. Y bueno, y si les gustó, bueno, los esperamos próximamente en otros webinars. Vamos a tener un webinar
el 8 de agosto, contaba con pandas, fue más que nada orientado a gente que viene de Excel. Y bueno, y si no, ya en agosto también los esperamos en la versión, digamos, de curso de esto que acabamos de ver. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.